Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse 3 cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. La onda local de Andalucía se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música, con José Ureba y Ambrosio Ramírez. Acomódense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a esta cita con la buena música. Bienvenidos todos a la isla. Vamos ya a tomar contacto con el compañero Robinson, que me lo encuentro ahí tocando la flauta. Al pasar la barca, ¿eh? Todo un clásico. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ay, que me has pillado aquí ensayando un poco, tocando la flauta. Sí. ¿Qué tal? No sabía yo que tú tocaras este instrumento. Bueno, a ver, es un instrumento de viento fácil de construir con los recursos que tengo aquí en la isla y la verdad es que sabes que siempre me dejo influir por la música que te traigo y hoy no iba a ser menos. Además, al verte llegar, pues mira, me acordé de este clásico de nuestra juventud y dije, mira, ahí viene la barca, le voy a tocar una canción. Bueno, entonces hoy hay relación con la flauta al menos. Sí, hay una estrecha y extraña relación entre el rock y la flauta. Hoy toca Jethro Tull. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot's running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung, drying in the cold sun, watching as the pretty panties run. Hey, Aqualung, feeling like a dead duck, spitting out pieces of his broken love. Oh, Aqualung, sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Neck hurting bad as it bends to pick a dog end. It goes down to the bark and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation at a mode, and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't just start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Do you still remember December's foggy freeze, when the ice that clings onto your beard was screaming agony? Hey, and you snatch your rattling last breaths with deep sea diver sounds, and the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog end. He goes down to the bark and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation at a mode, and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away
Aqualung, my friend, don't just start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Starts running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung, drying in the cold sun, watching as the frilly panties run. Hey, Aqualung, feeling like a dead duck, spitting out pieces of his broken luck. Hey, Aqualung, Bueno, pues nada menos que Jethro Tull, hoy protagonista en el programa. Y vaya forma de empezar un programa y un disco, porque este tema que hemos escuchado, Aqualung, es el primer tema de su disco Aqualung del año 1971 y es espectacular porque pone toda la carne al asado desde el principio, suena todas las bases que dan fondo a este sonido de este grupo inglés, como es el rock, el folk, la psicodelia, incluso alguna pincelada del jazz, porque a mí el bajo de esta canción me vuelve loco. Sí. Me recuerda un poco al jazz, ¿no? Con esa forma, progresión de ir siguiendo el sonido de la guitarra. Y bueno, quizás el disco más conocido, o uno de los más conocidos de este grupo, que realmente en sus inicios era muy diferente, o sus inicios eran un poco más blueseros, un poco folk, pero a partir de este cuarto disco es cuando hubo un punto de inflexión y decidieron endurecer un poco el sonido, meter esos riffs tan característicos que hemos empezado a escuchar hoy con este tema, y que creo que es cuando encontraron realmente su sitio. Uh-huh. Bueno, no hemos oído la flauta en este primer tema. Efectivamente, me he acordado cuando estaba sonando, digo, creo que he puesto el único tema del disco. Bueno, hay un par de ellos o tres que no suena, pero bueno, cuando suene nos daremos cuenta porque nos vamos a hartar. Pero bueno, primero vamos a escuchar algo más relacionado con sus inicios y algo más folk. As I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose. So I turned her loose as she was screaming. And a foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions too in Piccadilly Circus. Walked down by the bathing pond to try and catch some sun. Saw at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. And a bearded lady said to me, if you start your raving and you're misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's witch. She drives a lorry. By
by the potting green, I popped them in their hose. 4 and 20 labourers were labouring and digging up their ground. I don't believe they knew that I was Long John Silver. Johnny Scarecrow make his rounds in his Jets black Mac, which he won't to get back, stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose, so I turned her loose as she was screaming. By the bathing pond to try and catch some sun. Must have been at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. Bueno, pues otro de los temazos de este disco que estamos disfrutando hoy. Y la verdad es que me emociona la sensibilidad y las inflexiones en la voz de su cantante, Ian Anderson, porque tiene un registro muy diferente del primer tema que hemos escuchado, ¿no? Más rockero, la voz más desgarrada, con este segundo tema, Mother Goose, en el que, como hacía yo referencia anteriormente, muestra una cara más folk, ¿no? Más acústica, más intimista de la banda, para que veamos lo versátiles que eran y lo versados y maduros que estaban ya estos músicos en este cuarto disco. Uh-huh. Bueno, has nombrado a Ian Anderson, que es la voz principal, guitarra acústica, flauta, y el resto de la formación podemos nombrarlos también: a Martin Barre a la guitarra eléctrica, Jeffrey Hammond al bajo, John Evans al piano y Cliff Bunker a la batería y percusión. Buenísimos músicos, porque a lo largo del disco, lo que ya hemos escuchado y lo que nos queda, hay detalles de una calidad insuperable. La verdad es que es un gustazo escuchar los pasajes instrumentales, la voz, las letras de las que luego hablaremos. Y bueno, lo curioso de todo esto es que la evolución del grupo en este cuarto disco le llevó a que fueran etiquetados como rock progresivo. Mm-hmm. Algo que no le gustó al grupo, quizás no era a lo que quería entender, quizás no... Empezaba la movida del rock progresivo por aquel entonces. Lo metieron en el saco. Y lo metieron en el saco, sí. Suele pasar. Siempre... Bueno, algo hay, ¿no? A ver, algo tiene... Las variaciones en las canciones. Hay canciones que tienen desarrollos largos, tienen distintos cambios de tiempo... Bueno, sí, algo hay. Yo no, la verdad es que no lo veo descabellado, pero... Estos son de los grupos que son difíciles de etiquetar. Sí, por eso yo he empezado diciendo que el cuarto disco, los anteriores tienen un sonido un poco más folk blues, también mucho origen del blues. Y aquí, además es un grupo que ha sacado tantos discos muy longevos, al final te quedas con etapas y están muy marcadas quizás por esas corrientes en las que parece que se adentraban y que te pueden gustar más o menos. Y es cierto que estos primeros años 70... bueno, sí suenan un poco más a progresivos, pero bueno, a ellos no les convencía. Y lo curioso es que en el siguiente LP, Zika Sabrik, hicieron una parodia. Sacaron un disco progresivo compuesto por una única canción de 45 minutos, pero por las limitaciones del vinilo de la época, acuérdate del vinilo, que tanto te gusta, pues claro, tuvieron que partir la canción en dos trozos, ¿no? Lo pusieron las dos caras, pero era una única canción entera, o sea, sin cortes. Y toda una broma. Y las letras, una letra que se inventaron sobre la historia de un niño, era una broma y la gente se lo tomó en serio. O sea, la gente, es verdad que musicalmente es exquisito, el disco para mí es de mis favoritos de Jethro Tull, que no ha estado aquí en la isla por los pelos, porque es difícil de radiar. Al ser una única canción, pues teníamos que estar cortando y
y no nos gusta hacer estas cosas. Claro, porque la selección me imagino que ha sido difícil con Jethro Tull, que Sí. tiene muchos discos. Bueno, yo realmente me quedo con esta época que te comento, de los 70, primeros 70. Luego ha tenido muchos altibajos, como todos los grupos, ¿no? que han pasado por tantas décadas. Pero lo curioso de este disco del Zika Sabri, del año 72, un año después de este del que estamos hablando, eso, que de alguna forma fueron a hacer una parodia de ese rock progresivo, y le salió tan bien que es uno de los discos que está etiquetado como mejores del rock progresivo. O sea, que, bueno, ahí queda eso. In the shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle, and the train it won't stop going. No, it could slow down. Oh, he sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle, and the train it won't stop going. No, it could slow down. Yeah. The silence howling catches angels as they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page 1. I thank God he stole the handle, and the train it won't stop. Oh, no, it could slow down. 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 Bueno, y apareció la flauta del señor Anderson. Y suena mejor que la mía, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque yo aún estoy empezando. Hombre, tú ¿no? estás ahí empezando y te veo, al menos ya van sonando temillas. Sí, sí. De aquí a un poco lo mismo puedo tocarte algo de Jethro Tull. La verdad es que a mí esta mezcla de la flauta con el rock, si me lo dicen sin haberle escuchado a Jethro Tull, digo, No funciona. no funciona. No Esto funciona. no, Y esto además yo no creo lo que, intentes, que no yo llega creo que a él ningún se lo lado. dirían en algún momento cuando él dijo, voy a meter yo la flauta Sí. aquí. No, esto es una banda de rock. Claro, esto tiene 4 instrumentos, Claro. esto ya está inventado. Esto, hijo, ¿dónde vas, hijo, con esto? Pero, Córtate el pelo y búscate un trabajo. pero funcionó. Sí, es lo llamativo. Y bien que funcionó. La verdad es que la fuerza con la que interpreta, también la forma de interpretar y los músicos que tiene a su alrededor, como
cómo van adaptando el sonido y cómo van dejando el espacio para que uno de los instrumentos deslumbre, porque fíjate el inicio de la canción, que es un piano blusero totalmente con la guitarra. Es decir, lo decía antes, que no nos podemos centrar ni en su voz, ni en la flauta, son unos músicos excepcionales, y estos discos que me dan para sesiones intensas de relax mientras escucho la música. Pero de verdaderamente, cuando hablamos de Jethro Tull, la imagen que tenemos es la de Ian Anderson a una pierna, tocando la flauta con esa energía y esa forma de transmitir que tiene, tan personal, ¿verdad? Sí. Que en realidad la imagen del grupo es él. Sí, además se quedó como icono. Hay portadas de recopilaciones de algún directo en el que se ve a él, porque además adoptó la extraña forma de tocar la flauta apoyado sobre una única pierna, como los flamencos, como una garza. Y se quedó incluso como icono del grupo, con esa melena que tenía rizada en su época de juventud, que le da ese aspecto tan bohemio, ¿no? Tan interesante al final para la mercadotecnia y este tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que nos parece tan llamativo, tan curioso, pero no quiero olvidarme de remarcar que luego en España, imagino que influenciados por este sonido, hubo un grupo español que incorporó la flauta de forma también principal. Similar, sí. Claro, a su sonido, como fue Ñu, pues sí, de la transición, ¿no? El casi rock urbano, el que llegó a tocar Rosendo Mercado. Luego ya, después de Jethro Tull, salieron muchos grupos con la flauta, muchos grupos de rock metiendo flautas. Sobre todo también. en el progresivo. Es cierto que la flauta, sí, en esa época de los 70 y finales de los 60, sí pululaba por los sonidos rock, pero normalmente más en ambientes más atmosféricos. Imagino que antes que ellos lo harían otros. Digo yo, que no quiero tampoco aquí sentar cátedra y decir que fueron los primeros. Quizás de lo que a mí, yo sí los veo un poco pioneros también, esa forma de utilizarlo. No de incorporar el instrumento. No, de darle el protagonismo que tiene. Sí. Los solos, directamente sin la guitarra, bueno, se van alternando, ¿no? Pero normalmente Ian Anderson con su flauta. Quizás en grupos de la época, coetáneos de Jethro Tull, de rock progresivo sinfónico, los primeros que se me vienen a la cabeza son King Crimson. Tienen muchos temas muy atmosféricos, muy casi de balada, pastorales, en el cual introducen la flauta porque te crea eso, un sonido muy relajante. Pero aquí es que estamos hablando de que la flauta se monta en el rock, es decir, no cambian, ¿no?, la forma de tocar, la instrumentación de este tema que hemos escuchado, Locomotive Breath, es un tema que tuvo muchísimo éxito, que sigue siendo una de sus mejores canciones. Si te das cuenta, el momento de entrar a la flauta es el momento del solo de guitarra. Sí, claro. Y ella dice, no, déjame a mí. Y la verdad es que, bueno... no se echa en falta la guitarra. No se echa en falta para nada. Claro. Que es de lo que se trata. Vamos ahora con un caramelito, porque hay varios caramelitos en el disco, ¿no? Sí, hay varios temitas muy cortitos que la verdad es que no puedo evitar ponerlos porque tienen ese gusto, como dices tú, de caramelitos. Son cortos pero intensos. Wondering aloud how we feel today. Last night sipped the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating live into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes, spilling crumbs on the bed. And I shake my head, and it's only the giving that makes you what you are.
Bueno, pues un caramelito de minuto y pico. Un interludio musical exquisito. Vamos a ponerle ya las etiquetas. Comente, la verdad es que eso es para degustar la intimidad con la que Ian Anderson nos puede susurrar ese piano, que es uno de las grandes incorporaciones en este disco, el pianista. Y bueno, la verdad es que ayuda un poco a separar esos temas tan intensos a veces, con tanta guitarra, tanto solo, esos riffs tan herederos a veces incluso de Black Sabbath. Mm. Porque tú sabes que Tommy Iommi tocó con Jethro Tull. Sí, hombre, lo vimos juntos. Lo Lo vimos. vimos juntos, sí. Y esto hay que explicarlo. Tiene una historia. Tiene una historia porque nosotros verdaderamente, aunque ya no sonaba el grupo, pero no habíamos tenido oportunidad de oírlo. Porque no había internet en aquella época. Claro, ni no había nada a nuestro alcance, lo pasamos mal. Antes todo era campo, hijo. Todo era campo. Y lo pasamos mal descubriendo la música. Bueno, mal quiero decir que fue difícil, pero Las disfrutábamos. satisfacciones se disfrutaban Sí, muchísimo. disfrutábamos con todo lo que íbamos encontrando. Y entre ese disfrute nos fuimos a ver la película de los Rolling Stones, Rock and Roll Circus, en su estreno. Y aparecían allí los Jethro Tull, tocando entre otros músicos. Una película, por aclarar un poco, que su estreno tantos años después, porque en su momento cuando se grabó, Mick Jagger o los Rolling Stones decidieron que no había quedado a su gusto y no le interesaba, y se estrenó, salió a la luz muchos años después, que fue cuando nosotros ya la vimos. Y era una especie de circo, una carpa de circo en el que los Rolling Stones se juntaban con otros grupos amigos, entre ellos estaba John Lennon, de los Beatles, estaba Jethro Tull, estaban The Who, Tan Mahal, Eric Clapton. sí, Yoko Ono, pero bueno, hagamos un paréntesis. Hombre, Yoko Ono porque no le podían decir que no. Porque, claro. Y llamaron a John. Llamaron a tuvo John que y Yoko. si venía John, venía Yoko. Es lo que había. Era imposible Si no, pregúntale a los pobres Beatles. que Bueno, fuera... Pero bueno, la culpa no fue suya, ¿eh? Vamos aquí a... la historia es que nosotros ese día, bueno, como jóvenes devoradores de música que no teníamos acceso a medios audiovisuales con tanta facilidad, abrimos los ojos como platos, nos tragamos ese documental y una de las grandes sorpresas fue descubrir esa puesta en escena de, como hemos comentado antes, de esos hippies con esos pelos largos y desordenados y ese hombre sobre una pierna tocando la flauta. Y como he comentado al principio, con un guitarrista que nos llamó la atención extraño y dije, ¿qué nos suena ese hombre con ese bigote? Y era Tommy Iommi de Black Sabbath, que en sus inicios tocó con Jethro Tull, como curiosidad. Claro. Pues nada, una película que recomendamos, de Rolling Stones, Rock and Roll Circus, fue una película del 68, pero que luego se estrenó muchísimo más tarde y que, claro, pues eso es lo que cuentas. Cuando apareció en escena Jethro Tull, nosotros, ¿esta gente quién son? ¿Y qué hace ese hombre con una flauta? En La fin, verdad es que... muy emocionante el momento en que los descubrimos, como así nos ha ido ocurriendo con muchas músicas y muchos artistas, ¿no? Que de aquí a allí buscando, pues íbamos conociendo y era una satisfacción llegar a ese tipo camino, de música, al final, ¿no? lo que disfrutas es el camino y vas creando Ese camino de descubrimiento, que hoy es muy sencillo, pero en aquel entonces necesitaba de dedicación hoy y de tiempo. Hoy quizás hay que a veces hacer un poco de paciencia y entender que todo tiene su tiempo, y consumir música no es pasar con el dedo un disco tras otro, sino saber que, bueno, que si eres un poco curioso y tienes amor por la música, hay que dedicarle tiempo para entender el contexto, la época. Y nosotros, por suerte, porque no nos quedaba otra, tuvimos mucho tiempo para degustar ciertos discos. People, what have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. He is the God of nothing, if that's all that you can see. You are the
part of everything. He's inside you and me. So lean upon him gently and don't call on him to save you from your social graces. Whoa, and the sins you're used to wave. You used to wave. The bloody Church of England in chains of history requests your earthly presence at the vicarage for tea. And the graven image, you know, with his plastic crucifix, he's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless winding sounds. You'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count.
Bueno, este tema algo de progresivo sí lleva, ¿no? Bastante intenso, ¿eh? Sí, Bastante intenso. Sí. Curioso los minutos de confusión que nombro yo, me gusta a mí nombrar de vez en cuando. Ese interludio de flauta en el medio, ¿no? Sí, me encanta. Que rompe un poco la estructura rítmica de la canción, muy típico de grupos de rock, muchas veces progresivo, ¿no? Que crean ese caos, ese desorden, para luego confluir otra vez en el orden, ¿no? Claro, y te da como el subidón de decir, las cosas vuelven a su cauce, ¿no? Y vuelve a ese riff machacón tipo Black Sabbath. Muy Black Sabbath, sí. Total. Sí. Se nota. La verdad es que estaban para mí en su mejor época, porque tiene pinceladas de todas las grandes músicas, ¿no? de esos años, de los 70, y le salió un disco redondo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las letras, ¿no? del disco, porque aunque la banda no está para nada de acuerdo, es considerado como para muchos como un álbum conceptual, y esto es verdad que ocurre muchas veces, ¿eh? Que la gente, el público, los críticos dicen álbum conceptual y el propio artista dice, pero ¿qué dices? No lleva esa intención, vamos, para nada. Lo cierto es que sí, que etiquetaron el disco. Primero hay que diferenciar dos partes en el disco que se identifican con las dos caras del vinilo. La segunda, que empieza con este My God, un tema oscuro y muy denso, que habla desde el punto de vista de Ian Anderson, su relación o su punto de vista de la iglesia y la religión. Y que es verdad que dentro de esa cara del disco hay algún otro tema, como Himno 43, creo que está el siguiente del disco, que también hace referencia a la religión. Y en la primera cara, el tema Aqualung, que da inicio al disco, habla de un vagabundo. Es desde el punto de vista del observador, que era Ian Anderson, hace un poco de análisis social desde los más bajos fondos, ¿no? Y lo utiliza representando o describiendo a un sin techo, la parte más oscura de la sociedad, con un punto incluso pedófilo y bastante desagradable en algunas cosas, al que hace referencia en alguna otra canción de esa primera cara. Claro. A través de Aqualung también, o sea, nombra al nombre que lo nombra como Aqualung a ese personaje. Pero la verdad es que tanto como conceptual como en otros discos que hemos traído aquí, en el que sí la temática está muy unida, muy hilada, pues la verdad es que bueno, es verdad que yo creo que cojea un poco. Y ahí le tengo que dar la razón a la banda. Pero bueno, es verdad que sí hay, digamos, como algunos temas que se tratan en más de una canción, pero yo lo dejaría ahí, no le daría más vuelta al tema, a la historia. Lo que sí me gustaría recordar o comentar es que, para que sepamos lo que pasaba en aquella época, es que este disco fue censurado en España. Hablando de las letras. Sí, no nos acordábamos, pero... Como tantos, ¿no? Hombre, hoy en día parece que las cosas van por un camino de que estas letras, te digo yo, que tampoco te dejarían cantarlas. Pero bueno. Pero hoy la autocensura. Lo censuraron por las letras, entonces, ¿no? Sí, lo que pasa es que... El censor sabía inglés, entonces. Lo irónico de la censura y lo curioso, ¿no? Llamativo, es que dirás, bueno, lo habrán censurado por la crítica o por el análisis que hace de... O por la propia portada, ¿no? Que ya es un poco... No, yo hubiese pensado por este tema, ¿no? Los demás cortes religiosos, ¿no? My God, Pero es que lo curioso cuando hace referencia a si el censor sabía inglés ahora, es que lo censuraron por una frase que dice en el tema Locomotive Brief, que no tenía nada que ver con la religión, con nada, en el que, bueno, dice una palabrota. Y bueno, alguien le traduciría eso al censor y no le gustó. Y dijo, bueno, lo típico, el censor conocía en inglés pues las palabrotas. Claro, un par de palabras. Pero me llamó la atención. Y la identificaría. Porque lo curioso es que luego en el 74 reeditaron el disco, publicaron el disco en España, perdón, quitando ese tema que habían censurado e incluyendo otro. Ah, ¿sí? Sí, en la primera edición. De hecho, ahora es una edición de coleccionista. Claro. Te puedes imaginar estas cosas, pero es que es un temazo. Claro, cuando digamos la discográfica vio que no entraba en España por este tema, pues lo quitarían por otro y dirían, venga, para que el disco entre, lo ¿no? Lo curioso es que el resto de canciones, sobre todo las que te digo, que son más de corte de letras religiosas, sí, porque entiendo que son más susceptibles, en todo caso, de molestarse la dictadura católica. Porque habla mucho de la religión, de Dios, claro, de la fe. Hay mucha crítica en los textos. De la hipocresía, ¿no? De la relación, cómo él ves la relación con un Dios que Pero eso no molestó al censor, solo la palabra. No lo entendería. Sí, lo que suele pasar cuando uno tiene un poco de cultura y un poco de cariño al escribir las letras, ¿no? Y de escribir las cosas, bueno,
a veces pues, gente que no tiene que entender, no entiende. To the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far. Come running up to me. Make the scene at Cousin Jack's. Leave him to put the bottles back. Mends his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Hey. Buy a silver cloud to ride, pack the tennis club inside, trouser cuffs hung far too wide, well it was up to me. Tires down on your bicycle, you know it feels like an icicle. The yellow-fingered smoky girl is looking up to me. Yeah. I'm a common working man, with a half of bitter bread and jam. And if it pleases me, I'll put one on your man when the copper fades away. Oh, it's up to me. Season comes to pass, the Dayglow pirate sinks at last. And if I laughed a bit too fast, well, it was up to me. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far, come running up to me. Hey. Continuamos acompañándote desde la sintonía de Radio Juventud de Conil, aquí en Discos para una isla desierta. Hoy protagonista Jethro Tull con su Aqualung, este personaje que queda plasmado, como bien comentas, en la portada del disco, ¿no? Una portada que llama mucho la atención, un retrato a acuarela de un hombre barbudo, con pelo largo, ropa raída, en fin, un vagabundo, que dice que surgió de la fotografía de una fotografía que la esposa de Anderson tomó a un hombre sin hogar. Pues fíjate, o sea que a raíz de esa fotografía se hizo la acuarela. Lo fácil que busca uno la inspiración, ¿eh? En una sola foto y ya. Quizás el hecho de que la portada del disco hiciera referencia al personaje del que se hablaba en alguna otra canción también ayudó a etiquetarlo, ¿no? Como conceptual. Es cierto que, bueno, que el tema puede ir por ahí, pero bueno, más allá de esa anécdota no le doy yo más importancia. Y antes hablaba yo del Zika Sabrik, uno de los discos para mí clave de Jethro Tull, y que bueno, que quería hablar un poco de que para mí lo que significa personalmente muchas veces la música, porque llega en el momento justo, y nunca mejor dicho. Significa, o emocionalmente te aportan algo en la edad o las circunstancias que tiene. Y yo acabé atado al disco a Sabrik por una razón tan simple como que su duración era la misma que tardaba el autobús de llevarme desde donde estudiaba hasta casa de mis padres.
Ah, Volvía los viernes de estar estudiando fuera y claro, era un disco que escuchaba de cabo a rabo en ese trayecto del autobús. cabía perfectamente. Cabía perfectamente. Además, un disco como estamos escuchando aquí, ¿no? Muchas partes instrumentales, muy dado a eso, a que no hicieras una escucha superficial, sino que como que te sumergías en él. Esto me ha pasado Entonces, era a un mí viaje. también muchas veces, ¿eh? Sí. Cuando vas a un viaje, antes los viajes en autobús eran un poquito, no es como Tediosos. Es tedioso, sí. Entonces, claro, te ponías música y sabías que si escuchabas dos discos ya estabas allí. Claro. O escuchaba tantas canciones, estabas allí. O sea, Hombre. era un poco así, ¿no? Que pase el tiempo en compañía de la música sabiendo que tantas canciones y entonces la espera pues no es espera, o sea, no es tan tediosa. De hecho, para este tipo de viajes tenía que ir siempre preparado con mi Discman o mi Walkman, lo que en la época... Claro, aquel entonces el Walkman. Con sus cintas, con su... Nos estamos haciendo mayores, ¿eh? Sí, un poquillo. Pero que sería así. Porque Los viajes hoy en en autobús y la día música. hablarle a los chavales de un Walkman y de una cinta de cassette, tú me dirás. El dispositivo que utilicen, si lo Sí. de menos es el medio. No, Lo de claro, menos claro. es la forma. Pero es que eso, es que tengo una vinculación, lo que quería hablar un poco más de la vinculación que se crea emocional, ¿no? Con un disco. Dice, bueno, ¿a ti por qué te gustaba tanto este disco y tal? La verdad es que ese momento, la verdad es que me llenaba un hueco de 45 minutos exactos y era un disco que acompañaba tanto porque era idóneo para escuchar con auriculares por la cantidad de instrumentación, de pasajes que tenía y que con auriculares como más lo disfrutaba y la verdad es que hacía ameno el viaje. Aquí podríamos abrir un paréntesis, auriculares sí, auriculares no. Porque unos buenos auriculares... Vamos, donde se pongan unos buenos auriculares... Ahí te metes en la música, o sea, estás metido de lleno. A mí me encanta. Lo que pasa es que mi sordera también dice que... Hombre, con cierta precaución, porque ya sabemos que no hay que abusar, pero que son dos formas de oír la música, una con auriculares y otra sin ellos, ¿no? Y Digamos. incluso percibes cosas distintas. Ahí depende de la grabación. Hay algunas que son muy punzantes, que a lo mejor no disfrutas tanto de las experiencias con auriculares y a otras que son más envolventes y con ellas que te... Pero estamos hablando de auriculares en condiciones, ¿eh? Hombre, a ver, de calidad, no no estos de los que regalan, pinganillos que suenan a lata, ¿eh? Por favor, que hoy en día escuchar música en móviles y eso, pues bueno, ¿qué quiere que te diga? Para mí es que escuchar música es un placer y yo como Claro. tal le dedico todo el esfuerzo que puedo. Y hay que tener buenos equipos. Claro, en poder extraer el máximo potencial de ese trabajo. Es verdad que no todas las circunstancias y condiciones son las idóneas y tampoco hay que ser un sibarita, pero si me lo puedo permitir, yo quiero siempre tener la mejor experiencia sonora para poder acercarme al máximo a lo que el músico vivió, que por desgracia no lo puedes Claro, vivir claro, no. en Y eso directo cuando lo está meto grabando. porque hoy en día eso, pues se consume mucha música, pues eso, en los móviles, en determinados formatos y eso que condiciona verdaderamente no te da la amplitud de la grabación. mucho, y como ya hemos dicho muchas veces aquí, eso condiciona mucho, por desgracia, en la forma en la que ya se graba. Porque como se sabe que el consumo se va a realizar a través de estos dispositivos en los que no tienes una experiencia de usuario, tienes normalmente en el coche o por la calle con los auriculares estos pequeños, con ruido alrededor, normalmente lo que buscan es el volumen por encima de todo. Todos los instrumentos saturados de volumen, rompes el rango dinámico. De hecho, hace poco leí un artículo sobre por qué la música clásica no se puede escuchar en el coche. Y hacía referencia a eso, a que la música clásica tiene unas diferencias de volumen brutales, el rango dinámico entre instrumentos. Entonces, claro, si tú para poder escuchar cuando la orquesta está a tope, lo tienes que poner un volumen, cuando baja al mínimo no vas a escuchar nada. No escuchas nada, pero claro. si quieres escuchar cuando está al mínimo, cuando llega a tope te revienta los tímpanos. La música pop o rock más de consumo masivo ha eliminado eso y la ha homogeneizado y ha destrozado. Es plano. Es un sonido plano y todo igual. Cansa el oído, así que por favor buscad discos que estén bien grabados, que el oído te agradezca la experiencia cuando acabe, además de tu cerebro y tus emociones. On present platform, do your soft shoe shuffle dance. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you sadly wonder, does the nurse treat your old man the way she should?
She made you tea, asked for your autograph. What a laugh. Bueno, pues dejamos ya a nuestro amigo Robinson aquí con la flauta, que sigue practicando, pero hombre, no me toques Titanic, que tengo que volver en barco. Ah, hombre, perdona, no quería... Da un poco de mal rollo, ¿eh? Esto que tenga yo que volver y tú aquí tocándome Titanic. Es que son los temas que vienen en el libro que tengo. El que hago, tráeme algo de la civilización. Te voy a traer otros temitas, hombre, más agradables. En fin, amigo Robinson, que ha sido un placer como siempre. ¿Qué pasó con Jethro Tull? Bueno, pues Jethro Tull siguen en activo, por si tenéis la suerte de que pase por vuestra ciudad para verlo. Lo cierto es que, bueno, los 70 para mí tuvo su época de esplendor, con muy buenos discos, y luego se fueron diluyendo en obras para mí de menor valor, y últimamente, pues bueno, como estos grupos tan longevos, reeditan discos, sacan discos en directo, regraban discos con orquestas, en fin, que normal, que por suerte los tenemos todavía entre nosotros y que sigamos disfrutándolos muchos años. Pues ha sido un placer como siempre, amigo. Bueno, pues me voy con la flauta a otra parte, ya que no quieres Hasta la escucharme. próxima, te dejo. Venga. A ver que sigas practicando. Hasta luego. When I was young and they packed me off to school and they taught me how not to play the game, I didn't mind if they groomed me for success or if they said that I was just a fool. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. Well, you can excommunicate me on my way to some